Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor, mis amados. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos 8:1. Gloria a Dios. Qué bendición. Ya me preguntan y me dicen, ¿dónde está el niño? Necesitamos ver al niño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Romanos 8:1, mis amados. Nos ponemos sobre nuestros pies. Hoy tenemos un tema muy importante. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra caiga en buena tierra aquí con mis hermanos y allá en cada hogar, en cada familia que vaya a mirar esta enseñanza. Desde ya son sanos en el nombre poderoso de Jesús, porque su palabra es sanidad. Esa espada de dos filos que parte el alma, el espíritu, los tuétanos y los huesos, y no regresa vacía. Y su palabra, Señor, separa la carne del espíritu. Y en esta hora, Señor, le pedimos que esta palabra sea de bendición y que nos nutra y que nos ayude, Señor, a hacernos libres de toda culpa. Se lo pedimos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. El tema de este día es sin ninguna culpa. ¿Cómo se llama? Sin ninguna culpa. Escucha este dato que es muy importante, y a partir de este dato vamos a desarrollar la enseñanza. El 40% de las personas están enfermas de algo porque aceptaron ser culpables. Sabrá Dios de qué cosa aceptaron ser culpables. Cuando una persona acepta ser culpable de algo, le da todo el derecho al enemigo de enfermarlo, porque para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y cuando uno sabe que cometió un pecado, hizo algo indebido, uno tiene que venir a pedirle perdón a Cristo por ese pecado, para quitarle todo derecho a Satanás que no nos pueda enfermar. Una vez más, escuchen, el 40% de las personas están enfermas de algunas enfermedades porque se sienten culpables en su alma de algo y no han venido a la fuente del perdón, que es Jesús. Y cuando uno viene a Jesús, sus pecados de uno son perdonados, son borrados, son echados al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Pero el enemigo tiene un poder tan grande que el enemigo trae a la memoria las cosas pasadas, trae a la memoria los pecados pasados, y la persona trae a su recuerdo los pecados pasados y automáticamente le da permiso al enemigo que lo enferme de lo que él quiera, sea cáncer, sea lo que sea. Y todo por permitirle al enemigo que nos haga culpables cuando Cristo nos ha perdonado. Amén. Por eso el apóstol Pablo enseña y dice en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Ninguna culpa. No hay culpa. Él pagó nuestras culpas. Él clavó nuestros pecados. Pero nosotros ahí venimos. Ay, me estoy acordando de aquello que hice mal. Ay, yo cometí esto, me siento tan culpable. Pues de una vez siéntate enfermo, porque a partir de entonces te enfermarás. Pero cuando tú dices, no, Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario, soy libre de mis pecados, todos son borrados, soy sano en Jesús. Y somos sanos. Por eso hay tanta gente enferma en el pueblo de Dios, porque se la viven acordando de sus fechorías pasadas, cuando el Señor ya no se acuerda. Y uno tiene que renunciar a esos pecados pasados, sean más rojos que el carmesí, sean pecados negros como el hollín.
uno tiene que decir, no, Jesús me perdonó. Yo no acepto ninguna culpabilidad. Aunque los demás te culpen, tú dile, Cristo a mí me perdonó. Y no acepto esa culpabilidad. Soy libre en el nombre de Jesús. Y el otro 60% de las personas se enferman por ignorancia. Ignorancia de la palabra e ignorancia en sus actos. Y esa ignorancia los enferma. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, nuevas criaturas somos. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y somos nuevos. Mucha gente sigue enferma, sigue con tremendos problemas de salud porque se siguen haciendo culpables de algo. Su alma se siente culpable. Y cuando nosotros entendemos esta poderosa palabra, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Esa es la condición. A los que andan conforme al Espíritu. Porque si la gente anda en la carne, se enfermará. Sí, amén. Porque eso es puro pecado. Así dijo el predicador. Amén. Eso es puro pecado. Entonces, Es cosa de Satanás. es cosa de Satanás, correctamente. Entonces, lo que producen las iniquidades es pecado. El fruto de la iniquidad es pecado. Pero cuando viene Jesús y perdona nuestras iniquidades, borra nuestras iniquidades, automáticamente ya no habrá pecado. El problema es que la gente se enfoca en el pecado y se olvida de las iniquidades. Uno tiene que renunciar a toda iniquidad. Y cuando uno renuncia a toda iniquidad, automáticamente ya no hay pecado, porque el fruto de la iniquidad es el pecado. Por eso, sea cual sea la acusación que el enemigo tenga sobre ti, de que te quiere hacer culpable por algo, hoy en este día vamos a renunciar a toda culpabilidad en el nombre de Jesús para sanar. Amén. Para sanar. ¿Está usted oyendo eso? Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, para libertar a todo aquel que se deje libertar, para sanar a todo aquel que quiera ser sano. Por eso Juan el Bautista predicaba en el desierto y decía, generación de víboras, generación de pecadores, el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Jesús. Porque cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros, no puede quedar ninguna iniquidad en pie en nuestra genética. ¿Sabía usted que las iniquidades se transmiten al momento de la concepción? Por eso cuando los padres son pecadores, están en pecado, viven en pecado, conciben hijos en pecado, esa iniquidad pasa a la siguiente generación por su genética en el momento de la concepción. Y se manifiesta cuando son adultos o cuando ya son niños que tienen razonamiento. Pero si esa persona viene a Cristo, lo interesante y maravilloso de Cristo es que limpia esa genética y nos hace nuevas criaturas, y ese es el nuevo nacimiento de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. No se gozan ustedes por eso, hermano. Esto es grandioso, hermano. Por eso cuando uno viene genuinamente arrepentido a Cristo y le pide uno perdón de todo corazón, Él es grande en misericordia desde la tierra hasta los cielos para perdonar nuestras culpas y hacernos libres de cualquier enfermedad. Porque al nosotros perdonarnos a nosotros mismos, recibimos nuestra sanidad. Pero ahí estamos, es que me siento culpable, es que me acuerdo de lo que le hice aquella, es que acá, es que allá, y trayendo los pecados otra vez a tu vida, y otra vez, y al rato cáncer, al rato esto, al rato lo otro. ¿Por qué? Porque tú mismo estás trayendo tu culpabilidad y tu alma se siente culpable, no es libre, está atada. Y el enemigo tiene todo el derecho de enfermarte de lo que quiera él por sentirte culpable. Tú no te sientas culpable de nada. Culpable el diablo. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Porque nuestro rey nos hizo libres. Por eso Jesús
busca discípulos, no seguidores. Porque Jesús a sus discípulos es a los que levanta para la gloria de su nombre, para que ayuden a otros. Por eso, sin ninguna culpa es el tema. Usted escuche la plática de los demás. Escuche un comentario por ahí de las pláticas. Es que me siento tan culpable. Es que he hecho yo tanta cosa. Y entonces, ¿por qué estás en Cristo? Si Cristo te hace una nueva criatura. Si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La única condición que nos pide el Señor es que andemos en el Espíritu. Que dejemos de andar en la carne. Porque el que anda en la carne producirá pecado. Y el pecado produce muerte. Y entre tanto pecar, como cometerá alguna iniquidad, y esa iniquidad se irá a su genética otra vez. Por eso esas abominaciones al Señor aborrece y abomina que alguien visite un brujo. Cuando alguien visita a un brujo es una iniquidad. Porque en vez de consultar a su Dios Todopoderoso, consulta a un brujo. Y comete una iniquidad. Y esa iniquidad se vincará a sus descendencias. Por eso. Sí, no le escuché bien. ¿Cómo que digo? ¿Por qué no platicas sobre Moisés? Le estaba diciendo que... Ok. Sí, otro día voy a predicar sobre Moisés, muy bien. Otro día voy a predicar sobre Moisés. Vayamos a Mateo 3:2, mis amados, para que os veamos. Mateo 3:2. Gloria a Dios, aleluya. Por eso el tema de hoy es sin ninguna culpa. A ver, diga conmigo, sin ninguna culpa. Entonces, cuando nosotros hacemos que nuestra alma se sienta sin ninguna culpa, automáticamente sanamos. Sanamos inmediatamente. Porque el enemigo ya no tiene cómo acusarnos. Es Mateo 3:2 y dice... Y diciendo, arrepentíos. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente de todo corazón, con el alma y con el espíritu, adquirimos esa limpieza de nuestros pecados, de esas iniquidades. Si somos sinceros, si nos arrepentimos de todo corazón. Por eso el que vino a prepararle camino al Señor Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién? A los que se arrepienten. Y a los que no se arrepienten está lejos el reino de los cielos de ellos. Pero a los que se arrepienten, el reino de los cielos se acerca a ellos. Amén, mis amados. Ahí adelantito Mateo 4:17, para que vean lo que dice Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, escuche la predicación de nuestro Rey, arrepentíos. ¿No es la misma predicación de Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje. Cuando nos arrepentimos, el reino de los cielos se acerca a nosotros. Porque somos humildes en arrepentirnos, en reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados, reconocer las iniquidades y venir y presentárselas al Señor, que es el único que nos puede salvar. Porque Jesús no es ninguna religión. Jesús es salvación. Jesús es vida eterna. Porque no hay ninguna religión sobre la faz de la tierra que pueda salvar al hombre. El único que puede salvar el alma del hombre es Cristo Jesús, nuestro Rey. Él no es religión. Él es salvación y es vida eterna. Él es salvación, nuestro Rey Jesucristo. Fíjense lo que dice Mateo 4:17. Ya está, Mateo 4:17. Vamos a la siguiente escritura, Hechos 3:19. Lo que dice Pedro, para que vea que es el mismo mensaje. Y ahora nos hemos olvidado del mensaje del arrepentimiento. Por eso una alma arrepentida alcanza misericordia. Hechos 3:19. Y menciona el apóstol Pedro y dice, así que arrepentíos. ¿Cómo dice Pedro? Arrepentíos y convertíos. Aquí Pedro ya fue más allá. Dijo, arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos.
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De dónde viene el refrigerio? ¿De dónde viene? Viene del Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, vendrán tiempos de refrigerio en nuestra vida. Aleluya. A almas atormentadas por la culpa. Es cuando somos libres. Es cuando experimentamos el poder de Dios, porque el arrepentimiento genuino y el perdón de Dios lo estamos viviendo nosotros. Por eso hay tanta gente, aún en las iglesias, que siguen culpándose de miles de cosas. No son felices, se amarga su alma, se amarga su espíritu, porque ellos mismos se hacen culpables de algo que el Señor ya perdonó. Amén. Yo he escuchado palabra del Señor donde ha dicho: dile que yo ya lo perdoné. Dile que ya no se acuerde de ninguna de sus faltas, porque yo ya las olvidé todas. Y yo hasta me he quedado espantado. Y he dicho: Señor, qué maravilla, qué bueno es, Señor. ¿Cómo entender su misericordia? Que siendo tan mala la persona y tan pecadora, el Señor nos perdona de todo. Amén. Aleluya. Porque para eso vino, para perdonarnos. Sí. Por eso, cuando estamos en Cristo y somos agradecidos con Él, le servimos con gusto y con alegría, tenemos que disfrutar la nueva vida que nos da Jesús. Amén. No permita que nadie lo haga culpable de nada. Y si usted llegara a ser culpable de algo, pida perdón a la persona que ofendió y pídale perdón a Dios para adquirir su sanidad. Aleluya. Porque muchas veces por el orgullo, hay muchas personas que por orgullosos no se atreven a pedir perdón a quien ofendieron. Y cuando no piden perdón a los que ofendieron, quien más se va a enfermar es la persona que no pidió perdón. De hecho, hay posibilidad de que eso muera y viva bajo tormento en los días de vida que tenga sobre la tierra, por el orgullo de no pedir perdón. Por eso Jesús dice: ve, ponte a cuentas con tu hermano antes de traer tu ofrenda al altar. Ponte a cuentas con tu hermano. Dios nos permite, en el matrimonio es muy común que haya discusiones, que haya desacuerdos por ciertas cosas. Dios nos permite que podamos estar en esa condición mientras sale el sol hasta que se mete. Y antes de que se meta el sol, tenemos que reconciliarnos con nuestra esposa para poder estar en paz y dormir a gusto. Por eso el Señor no se equivoca, porque Él es justo y Él es bueno. Vamos a ver la lista de todos los pecados que el Señor puede perdonar, quiere perdonar, para que todos los que están en esta condición no se pierdan. 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Bendito sea el Señor. 1 Corintios 6, 9. Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. ¿Y por qué? Porque andan en la carne. Porque una persona que anda en el espíritu no es injusta, es justo. Pero cuando una persona anda en la carne se vuelve injusto y necio. Y dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Cómo dice? No erréis, porque errar es pecar. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. ¿Qué es el blanco? Jesús. Y cuando tú en tu vida le hierras al blanco, ya pecaste y te perdiste. Nuestro blanco es Jesús. Ser como Él es y no errar. Dice: no erréis, ni los fornicarios. Aquí está la lista. No es que un fornicario no puede entrar al reino de los cielos. Si se arrepiente de todo corazón, entrará. Pero si sigue en la carne y fornicando, se perderá. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos,
ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, justificados, redimidos por el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Así éramos antes, pero ya no somos. Fuimos limpiados, fuimos lavados. Y ya no tiene por qué el enemigo estarnos acusando. Pero si tú permites que el enemigo te acuse, el culpable eres tú, no es Jesús. Él te perdonó. Pero si tú, ay, es que yo tengo la culpa. Ay, que por mi culpa. No. Ninguna condenación hay. ¿Ninguna qué? Ninguna condenación hay. No permita que nadie lo haga culpable. No permita. Amén, mis amados. Amén. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Primera de Juan 2:1. Allá vamos al final. Primera de Juan 2:1. Amén, gloria al Señor. Fíjense lo que dice. Es el apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque todos pecamos, y a diario. Sea de palabra, sea de pensamiento, sea con la vista, pero pecamos. Pero abogado tenemos a Cristo Jesús, Señor nuestro, para clamar por nuestro perdón, para clamar por el pecado que hicimos y no sentirnos culpables de nada. Mire, hermano, esto que le estoy diciendo es muy importante. Si aprendemos a eliminar toda culpa de nuestra alma y que nuestra alma se sienta en paz con Dios y con los hombres, seremos sanos y seremos felices. Porque Pablo dijo, necesario es que mi conciencia esté bien con Dios y mi conciencia esté bien con los hombres. Y cuando tu conciencia está bien con Dios y está bien con los hombres, eres sano y eres feliz. Eso es importantísimo, mis amados. Mi hermano Samuel me decía, ¿sabe cuál es el secreto de la felicidad, pastor? Dijo, ese es el secreto de la felicidad. Estar bien con Dios y estar bien con los hombres. Dije, tiene razón, eso es verdad. Porque si estamos bien con Dios y estamos bien con los hombres, no tenemos por qué ser infelices. ¿O sí? Pero si nos estamos culpe nosotros, ¿seremos felices? Dígame usted, no. ¿Habrá paz en nosotros? No. Y si estamos peleados con Dios, resentidos con Dios, echándole la culpa a Dios y culpando a los hombres o a medio mundo, ¿dónde está la felicidad? No hay felicidad. Tenemos que estar bien con Dios en nuestra conciencia y bien con los hombres con nuestra conciencia y buen comportamiento. Entonces conservamos la felicidad, conservamos nuestra salud y somos hombres y mujeres de Dios. Como libros abiertos que cualquiera puede venir a investigar lo que quiera. No permitas que nada ni nadie te culpe de nada. Mientras Jesús no te haga culpable, nadie tiene derecho a culparte de nada. Qué maravilla, ¿verdad, hermano? Díganme, hermano, ¿no es una maravilla esto? Es una maravilla, hermano. Miren, sentirse libre en el Señor es la libertad que da el Evangelio. Gloria a Dios. Y hay gente que tiene añales y añales en el Evangelio y están más atados que el que allá afuera. Y todo, ¿por qué? Porque se sienten culpables en su alma. Usted sea libre en su alma. Que su alma hoy sea libre en el nombre poderoso de Jesús. Que este mensaje liberte a los que hagan aquí que tienen culpabilidad de algo y se sientan en paz y respiren paz y empiezan a disfrutar su vida de una manera diferente, porque el acusador fue destronado del reino de los cielos y no tiene más poder para acusarlo. Vamos a Apocalipsis 12:10 para que vean. Apocalipsis 12:10.
Para que vean por si no lo creen. 12:10. Dice el apóstol Juan: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Jesús es nuestra salvación. Sí, amén, aleluya. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Por eso Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Desde que Jesús vino, el reino de los cielos se acercó a los hombres. Y todos los que hemos aprovechado eso, somos felices y somos sanos en Cristo Jesús. Dice: el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás, que el Señor lo reprenda. Nos acusa día y noche. Pero cuando vive Cristo dentro de nuestros corazones y nuestra alma le pertenece al Señor Jesús, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, ¿dónde está el acusador? Porque mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Aleluya. Mayores. Entonces, ¿por qué yo me voy a acusar a mí mismo? ¿O por qué yo voy a acusar a mi hermano? Cuando mi obligación es ayudarlo a restaurarse y levantarse. Porque si no, me será contado por pecado. Hay mucha gente y zas. No, eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a restaurarlos. Nos llamó a levantarlos. A cargar al débil en la fe. A que crezca, a que su fe crezca. A que se afirme en el Señor. A que se convierta en discípulo. Y de seguidor pase a discípulo. Porque la iglesia está llena de seguidores, pero de pocos discípulos. Santo. Y el trabajo de nosotros es formar discípulos, hacer discípulos. Que llueva, que truene, que pase lo que pase, sigamos al Rey. Para seguir siendo libres en este bendito y santo evangelio. Fíjense lo que dice el Salmo 32, para que vean la situación de nuestro hermano David cuando cometió el gran pecadazo con Betsabé. Salmo 32. Fíjense lo que él menciona y dice: Salmo 32, 3 y 5. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Mientras qué? Mientras callé, mientras oculté mi pecado, mientras me lo guardé yo, mientras no se lo dije al Señor, mientras no me sinceré con mi Señor. Pero cuando te sinceras con tu Señor y le dices tu pecado, le dices tu culpa, le dices cómo te sientes, adquieres perdón y salvación. Amén. Y eres libre, porque Él nos hace libres. Y luego dice el rey David, 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Se volvió mi verdor en qué? En sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando hablamos y se lo decimos al Señor, somos libres. Amén. Porque ningún hombre te puede hacer libre, ninguna religión te puede hacer libre. Nadie tiene ese poder, solo Jesús tiene ese poder, dado por el Padre. Y cuando venimos y le decimos: Señor Jesús, aquí y aquí me equivoqué, abandoné a mi esposa, dejé a mis hijos, hice esto, hice aquello, hice más allá, hice más acá, te pido que me perdones y tengas misericordia de mí. ¿Sabes qué va a decir el Señor? Ya ni me acuerdo. Amén. Eres libre, hijo mío, eres libre, hija mía. Sé feliz, gózate en mí. Aleluya. Y es cuando el evangelio adquiere poder en nuestras vidas. Amén. Es cuando esté como esté, todo el tiempo andamos felices. Amén. A mí dice: usted todo el tiempo anda feliz. ¿Cómo no va a andar feliz si estoy perdonado del pecado? Amén. Aleluya. Aleluya.
¿Cómo no voy a ser feliz? Si cuando me pongo feliz, mis huesos reverdecen. Gloria a Dios. ¿Cómo me voy a poner triste para que mis huesos se sequen? Pues ¿cómo? Por eso nosotros tenemos que conservar este bendito evangelio dentro de nosotros, ponerlo por obra y no permitir que nadie nos ande acusando de nada ni de nada. Aleluya. Amén. Vaya conmigo al Salmo 139, 23. Tan fácil que es ser feliz con Jesús, mis hermanos. 139, 23. Y muchas veces por andarnos quejando, perdemos esa felicidad. 139, 23 y 24. Y dice el rey David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Qué oración tan más poderosa. Oiga, qué oración tan poderosa. Examíname, Señor. Examina mis caminos. Si hay algún camino de iniquidad, perdóname, Señor, y guíame por tu camino eterno. Por eso David era conforme al corazón de Dios, por sincero. Porque David no andaba con cuentos. Hablaba con Dios de tú a tú, de amigo a amigo, de hijo a padre, de hermano a hermano. Y eso lo hizo ser llamado conforme al corazón de Dios. Por eso que nos examina el Señor, mis amados. Vamos a Salmo 86:5. Hay unas hojitas atrasito, mis amados. Salmo 86:5. Dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Cómo es nuestro Señor? Bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Acá, ¿a qué no dice para unos cuantos? Para con todos los que te invocan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Invocar al Señor. Aleluya. Señor, me siento así. Señor, pequé. Señor, me equivoqué. Señor, cometí esta falta. Eres grande en misericordia. Perdóname, Señor. No quiero que mi alma se sienta con una culpabilidad por lo que hice. Quiero que mi alma esté libre para alabarte y bendecirte. ¿Qué va a decir el Señor? Limpia tu alma. Estás limpio hoy. Alábame con todo tu corazón. Cuentan que había un coro en una iglesia y faltó uno de los miembros del coro. Y le dicen: hermanita fulana tal, pase a suplir a la que faltó. Y la hermanita pues no cantaba muy bien. Y todos cuando se desentonaban en el coro volteaban a verle enojado, así como diciendo: ya bájate o quítate. Y la hermana se sintió tan mal que se bajó, se sentó y se tiró a llorar. Dijo: ay, Señor, perdóname por mi voz tan fea, que no te alabé como tú debes ser alabado. Y háblale el Espíritu Santo y le dice: ¿por qué lloras, hija mía? Si yo solo escuchaba una sola voz. De todos los que estaban ahí, solo una voz escuchaba yo. Es la tuya, hija mía. Las demás no llegaban a mí. La única que llegó era la tuya, porque era una mujer con corazón sincero. Amaba a Dios con todo su corazón. Y conforme ella cantaba, esa alabanza llegaba al trono de la gracia. Por eso, cuando nuestra oración es sincera, cuando nuestra oración es genuina, y nosotros reconocemos que somos pecadores, que tenemos cosas negras en nuestras vestiduras, y se las mostramos en oración al Señor, Él es grande en misericordia para perdonar. Y es cuando somos felices, hermano. Por eso usted no permita que ninguna culpa haya en su alma. Ninguna. Hay gente experta en andar culpando a los demás. Eres un esto, eres un lo otro. Hay papás que casi obligan a sus hijos a hacerlos que confiesen que son culpables, cuando le deben decir: hijo, te perdono. No te sientas culpable, hijo, eres perdonado. Yo, tu padre, yo, tu madre, te perdono, porque mi padre me perdonó a mí. Amén. Y como mi padre me perdonó a mí y Jesús me perdonó a mí, yo te extiendo ese perdón y eres perdonado, hijo mío, hija mía. No te sientas culpable de nada. Eso es bendición.
Pero hasta unos latigazos le dan a uno, ¿verdad que usted tiene la culpa? Y hable que usted es el culpable. Y hasta que uno la cree y dice, sí, yo soy el culpable. Y ya te condenaron a ser enfermo e infeliz. No. Jesús nos hace libres. Somos libres en Jesús. Somos perdonados por Jesús. Tenemos derecho a disfrutar la vida que Jesús nos da. Es un derecho que Dios te da. Por eso toda persona que atienta contra la vida de alguien, a la cárcel va a dar. Porque atentó contra un regalo grandioso que Dios dio, que es la vida. Amén, mis amados. Qué maravilla, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Bueno, no es una maravilla, hermano. No les gusta esta tremenda noticia, que no hay ninguna culpa para nosotros. Aleluya. No hay ninguna culpa. Él pagó por nuestras culpas. Él pagó por nuestros pecados. Los clavó en la cruz del Calvario. Somos libres. Gloria a Dios. Aleluya. Es como si tú vas y compras un carro y alguien va y dice, yo vengo a pagar el carro que fulano vino por él aquí está pagado. Y tú aferrado a seguirlo pagando cuando ya está pagado el carro. Hay mucha gente aferrada a seguir pagando su carro cuando Jesús ya lo pagó. Para que se entienda más clarito. En Él somos libres. Amén. No sientas ninguna culpa. Sé libre, porque Jesús nos ha hecho libres. En Él somos libres, porque en Él todas las cosas son nuevas. Todo es nuevo. Somos nuevos, nuevas criaturas. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Él. Eso es lo maravilloso de estar en Jesús. Ahora imagínate cuando te llama a su santo servicio. Qué hermoso privilegio, hermano. Es un privilegio que no se puede comprar con dinero. Es un regalo dado por el Espíritu de Dios. Cuando Dios te da un don, te da un talento. Es un regalo que Dios da. Por eso usted no se sienta culpable de nada. Y si hubiese alguien aquí que se siente culpable de algo, hoy es tu día de liberación. Hoy es tu día de sanidad. Hoy se va en el nombre de Jesús esa culpa. Y hoy tu alma es desatada de la culpa. Y pasas a ser libre. Y el gozo del Señor se manifestará en tu vida. Te preguntarán y dirán, ¿por qué te pasó a ti? Ahora andas feliz. Eres gozoso y feliz. Claro, Cristo me ha hecho libre. ¿Cómo lo ves? Imagínense, hermano, ¿cómo no vamos a ser felices si Cristo nos ha hecho felices y nos ha hecho libres? ¿Alguien de los que están aquí sienten alguna culpa en su alma? ¿Sienten que hay alguna culpa? Ay, por mi culpa pasó esto. No te culpes tú solo. No te condenes tú solo. No te hagas culpable tú solo. Cristo nos ha hecho libres. Somos libres. Señor. Ese es el poder del Evangelio. Aleluya. Es el poder de Dios manifestado en nosotros. Y cuando Aleluya. nosotros entendemos estas verdades tan hermosas, somos de bendición a los demás y a multitudes. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo sí me gozo. Yo me encanta saber que no hay ninguna culpa en mi alma, que el Señor las ha borrado todas. A mí el Señor me ha dicho, tus iniquidades han sido borradas. Y desde ese día que el Señor me dio esa palabra profética, hermanos, yo disfruto cada día de mi vida. Me dice Leti, tú no te preocupas por esto, no te preocupas. ¿Y por qué me voy a preocupar? ¿Para qué? Si Dios me dio la vida para gozarla, no para preocuparme, para ser feliz. Hay que ser felices. Jesús es nuestra felicidad. ¿Cómo vamos a andar todos preocupados con la cabeza metida en el tambo de agua y ahogándonos? Eso es lo que significa preocupación. Preocupación significa meter tu cabeza en un tambo de agua, tú solo. Eso significa. ¿Cómo voy a cometer el errorazo yo de meter mi cabeza en un tambo de agua y estarme ahogando yo solo? ¿Cómo? ¿Pensaré bien? No. ¿Actuaré bien? No. ¿Seré feliz? No, si me estoy ahogando. ¿Y quién te está ahogando? Tú solo, por andar preocupado. Eso es preocupación. Aparte que es un demonio. Santo. La sangre de Cristo tiene poder.
Es un demonio que se sube acá a los hombros, se abraza de tu cabeza y al tambo de agua. ¿Y cómo andas, hermano? Bien preocupado. En otras palabras, me estoy ahogando. Sácame del tambo. ¿Y quién se metió? Tú solo. Gocemos la vida en Cristo, mis amados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna culpa. ¿Habrá algún alma aquí que tiene culpa atada? De los que estamos aquí o de los que están allá mirándonos. Para los que nos están mirando allá donde nos miran, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, son libres. Escuchen esta palabra, son libres porque Jesús nos ha hecho libres. Amén. Él es nuestra libertad. Él es nuestro perdonador. Él es el que nos justificó, el que nos redimió, el que nos perdonó y nos ha dado vida nueva. Y vida en abundancia. Señor, aleluya. Vida en abundancia. A mí me dicen, oye, en vez de que te pongas más viejo, te pongas más joven. Pues claro, en Cristo soy criatura nueva. ¿Cómo no? Si tengo vida en abundancia. Si el Señor nos da en abundancia, mis amados. Así que concluyendo, sin ninguna culpa, mis amados, salga de aquí consciente de que Cristo le ha perdonado. Y no permita que ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus hijas, ni nadie lo haga culpable de nada, porque Cristo lo ha libertado. Aleluya, bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermano? Amén, aleluya. Es inmenso en gracia y misericordia. Yo cada día que aprendo estas cosas me maravillo cada día más. Porque uno aprende cosas nuevas cada día. Amén. Nuevas cada día. Cada que preparo un mensaje, algo nuevo aprendo. Digo, pero ¿por qué no lo sabía? Bueno, pues porque no lo sabía, pero ya lo sé. Y esto ha sido de mucha bendición para mi vida a mí. Gloria a Dios. ¿Sí me entienden cómo? Me siento libre, me siento contento, gozoso. No permito ya que nadie me ande echando culpa de nada. Que tú, no, yo no soy culpable. Y si en algo te ofendí, te pido perdón, porque a mí Cristo me perdonó. Y santo remedio. Así de fácil. ¿Sí me entiendes? Así de fácil. Cuando alguien venga, que acá, que allá, que más allá, no, si en algo te ofendí, te pido que me perdones, que me disculpes de todo corazón, pero no acepto que tú me hagas culpable a mí, porque Cristo a mí me ha perdonado. Amén. Y es más importante mi salud a tu culpabilidad que tú me quieres poner aquí. No, yo no la acepto. Soy libre y en nombre de Jesús soy libre. Amén. Aleluya. Bueno, póngase sobre sus pies. Démosle gracias a Jesús. Sí, hermana. Sí. Sí, quiero. Sí, pase.